Buenas tardes, mi querida familia. Para nosotros poder entender este tema de la iglesia, tenemos que ir al principio. Tenemos que entender aquellas cosas que son de mucha importancia, fundamentales, por así decirlo, para que nosotros podamos comprender quiénes somos y a qué nos ha enviado nuestro Dios a hacer. Familia, en esta tarde continuaremos con la nueva serie titulada La Iglesia. Hace 2 domingos dije que el tema de esta serie en muchos lugares es de gran controversia, no por el tema en sí, sino por lo que el tema implica. De ahí que, como decía en la escuela dominical, han surgido una gran variedad de denominaciones. Para ahondar un poquito voy a recordar lo que el pastor R.C. Sproul dijo, y lo leo de la manera en que él lo escribió en uno de sus libros. Dice el doctor R.C. Sproul que recuerdo que en la década de 1970, cuando yo estaba en Pensilvania, en Ligoniers Valley Study Center, hospedamos a un grupo de cristianos que nos visitaban desde Francia. Era un grupo de cristianos carismáticos. Ellos compartían su experiencia carismática, pero provenían de una amplia diversidad de trasfondos eclesiásticos. Algunos eran luteranos, algunos eran católicos romanos, otros eran pentecostales y otros eran presbiterianos. Ellos hablaban con mucho gozo y entusiasmo acerca de la unidad que habían experimentado al ser uno en el Espíritu. Yo estaba asombrado por su obvio sentido de unidad. Así que les dije: ¿cómo han logrado superar algunas de las serias diferencias históricas que ustedes tienen? Y ellos dijeron: bueno, ¿cuáles, por ejemplo? Y así que yo mencioné algunas, pero fue un error, porque en 5 minutos estaban discutiendo acaloradamente sobre algunos asuntos. En otras palabras, ellos podían tener su unidad siempre y cuando dejaran de lado sus diferencias doctrinales. Mi querida familia, la diferencia doctrinal a la cual el pastor Sproul se refiere es lo que la iglesia cree y lo que la iglesia practica. A esto se le llama la doctrina eclesiástica o la enseñanza de cada iglesia. Ahora, la pregunta es: ¿por qué cada denominación tiene su propia doctrina o su propia enseñanza, ¿no? Los pentecostales creen una cosa, los presbiterianos creen otra cosa, los bautistas no voy a decir, porque los bautistas, dentro de lo que es la comunidad bautista, hay 5 diferentes pensamientos. O sea, no hay una unidad de pensamiento en ese particular. Sí tenemos una confesión de fe bautista, porque creemos en el bautismo de adultos y también creemos en la unidad evangelística. Es lo que nos mantiene unidos como bautistas. Pero dentro de cada iglesia la doctrina cambia de una en otra. No sé si sabían ustedes, pero hay bautistas del 7º día también, ¿verdad? Y hay bautistas que creen que se pierde la salvación también. Y por ahí también hay otras clases. No voy a entrar en ese particular con respecto a lo que es la denominación bautista, ya que es bastante amplia. Pero el meollo del asunto está en por qué tantas denominaciones, por qué tantas personas inclinándose a diferentes creencias, a diferentes enseñanzas. La respuesta a todo esto viene por la manera en que interpretan la Biblia. Y la tesis de hoy tiene que ver mucho con eso. La tesis que ha de gobernar nuestros pensamientos en esta tarde es el fundamento de la iglesia.
Este es un texto que muchos lo hemos leído y muchos le han dado la interpretación errónea, y conforme estemos adentrándonos en el contexto, ustedes van a notar en dónde los hermanos han tenido los errores doctrinales y terminan creyendo lo que ellos creen. Primeramente vamos a leer el texto, vamos a orar y entonces comenzamos. La palabra del Señor lee de la siguiente manera en Mateo capítulo 16, versos del 13 al 20. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Luego advirtió severamente a los discípulos que no contaran a nadie que él era el Mesías. Oremos. Mi amado Señor, gracias una vez más por el privilegio que nos das de adentrarnos en tu palabra, aprender de tu palabra, porque somos conscientes que eres tú enseñándonos a través de tu palabra. Mi amado Dios, danos la claridad de mente. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo, el cual inspiró tu sagrada palabra, nos revele el significado de la misma. Oh, mi amado Dios, gracias por todo lo que tú haces por nosotros, especialmente la manera en que nos educas. Mi amado Señor, estamos en tus manos. Guíanos y lidéranos a través de tu palabra. Por los méritos de Cristo oramos. Amén y amén. Entre otras referencias, y cuando me refiero a referencias es cuando nosotros venimos y vemos este mismo evento en otros evangelios, se encuentra en Lucas capítulo 9, versos del 18 al 21, y también en Marcos capítulo 8, versos del 27 al 30. En muchas versiones de la Biblia, este pasaje tiene diferentes títulos. En la versión Reina Valera del 60, el título es La Confesión de Pedro. En la Nueva Traducción Viviente, el título es Declaración de Pedro acerca de Jesús. En la versión de la Dios habla hoy, el título es Pedro declara que Jesús es el Mesías. En la traducción del lenguaje actual, el título es ¿quién es Jesús? La razón por la que hay diferentes títulos, como dije anteriormente, es por la forma en que se interpreta la Escritura. Nosotros, y cuando me refiero a nosotros, es la forma mía de pensar y también la de otros que piensan igual que yo. Por nuestra parte, interpretamos las Escrituras basadas en 3 reglas primordiales. La primera regla es que cada texto debe ser interpretado dentro de su contexto. Ningún texto debe ser interpretado fuera de su contexto, si no, entonces crearíamos un pretexto, y por eso es que hay tanta variedad de denominaciones. La segunda regla es que cada contexto enseña una verdad principal. Tiene muchas aplicaciones, pero una verdad principal, ya sea una parábola o un contexto, pero siempre enseña una verdad espiritual o una verdad principal. Y la tercera regla es que cada enseñanza de cada contexto debe de estar en concordancia con la enseñanza del resto de la Biblia. O sea que esa verdad principal que emana de ese contexto debe de estar en concordancia con la verdad que enseña toda la Biblia. Si no está en concordancia, entonces esa interpretación es errónea y es falsa. Y si es falsa y errónea, entonces es una herejía. Teniendo esto en mente, entonces entramos en el tema.
Vamos a mantener nuestras Biblias ahí en Mateo 16, aunque vamos a estar buscando otros contextos, porque dijimos que esta enseñanza debe de repetirse en otros contextos, la enseñanza en sí. La Escritura dice literalmente, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo. Comenzamos con el lugar. Así que vamos a ver un poquito de historia. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo habían 2 ciudades que se llamaban Cesarea. Para comenzar tenemos que entender en dónde estaba Jesús. El lugar importa mucho. Es de suma importancia. La primera de estas 2 ciudades se encontraba en la costa del mar Mediterráneo, o sea, al sur de la provincia de Galilea. La que aquí se menciona, o sea, la segunda Cesarea, estaba situada cerca del nacimiento del río Jordán, o sea, al norte del mar de Galilea. O sea, había una gran diferencia entre una y la otra. Una hacia el norte de la provincia de Galilea y la otra hacia el sur de la provincia de Galilea. Y por lo tanto no se pueden confundir una de otra, porque sus ubicaciones tienen bastante de distancia una de la otra. Esta ciudad, Cesarea de Filipo, llegó a llamarse Cesarea de Filipo porque Felipe, uno de los hijos de Herodes el Grande, había agrandado y embellecido esta ciudad. Y en memoria al César le puso Cesarea y le agregó también el nombre de él. Entonces era Cesarea de Filipo. Ya tenemos una segunda información aquí. No solamente esta Cesarea está al norte de la provincia de Galilea, pero el que la gobierna es Felipe. La que está al sur de la provincia de Galilea la gobierna otro Herodes. No es Herodes Felipe, sino que es otro diferente, otro hermano de Herodes. Y los que están estudiando Úrbana creo que están reafilando las cuchillas de lo que han aprendido hasta ahora, ¿no? Fue aquí donde Jesús tuvo la oportunidad o se le presentó la diosidencia o aquel momento donde Dios había estipulado de preguntarle a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es interesante que esta pregunta emana después de que Él ha alimentado a una gran cantidad de personas, y después de haberlos alimentado empieza a hablarles o a enseñarles acerca de que Él es el pan o el maná que vino del cielo. Y entonces empieza a exhortarles y a decirles: ustedes me siguen a mí porque yo les estoy dando de comer, pero ustedes no me siguen a mí por quien yo soy, porque ustedes no saben quién soy yo. Y la gente empieza a irse. Pedro se acerca a él y le dice: Señor, la gente se está yendo. Y entonces el Señor le dice: bueno, ¿se quieren ustedes también ir? Pedro hace una de esas grandes declaraciones y dice: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida. Cuando entonces ellos llegan a esa ciudad, el Señor les hace la pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? En pocas palabras, de acuerdo a lo que ustedes han escuchado entre la gente, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Los discípulos inmediatamente le informan a nuestro Señor lo que ellos habían escuchado, los comentarios que se estaban escuchando entre la muchedumbre, ¿no? Unos, como Herodes, pensaban que Jesús era Juan el Bautista.
solamente que resucitado. ¿Por qué? Porque reconocían que tanto Juan el Bautista como el Señor Jesucristo anunciaban el reino de Dios o el reino de los cielos. La diferencia es que ellos no podían encajar la diferencia entre los dos mensajes. Juan el Bautista anunció que el reino de los cielos se acercaba. Jesucristo anunció que el reino de los cielos ya había llegado. Dos mensajes completamente distintos, pero la gente nunca pudo entender la diferencia entre los dos mensajes y la unidad que había entre los dos, sino que simplemente decían, bueno, estos predican lo mismo. Y no, el mensaje era completamente distinto. De ahí que cuando se le acercan a Juan y le preguntan si él es el Mesías, si él es el gran profeta, él dice, no, yo no soy. Otros pensaban que debía de ser el profeta Elías resucitado. Los que sí creían estaban familiarizados con las palabras del profeta Malaquías, que dicen lo siguiente en Malaquías 4:5: antes de que llegue el día en que yo los castigaré, les enviaré al profeta Elías. Hoy por hoy, hablando de escatología, hay muchos que piensan que en el tiempo venidero, porque la Biblia habla de dos testigos, y piensan que uno de esos testigos es Elías. ¿Por qué? Porque Elías hizo el milagro de enviar fuego del cielo. Y uno de los testigos en el libro de Apocalipsis tiene esa capacidad de pedir que caiga el fuego del cielo, y fuego del cielo ha de caer. Y muchas personas le han dado ya una identidad a estos dos testigos. Uno dice, no, tiene que ser Elías, y entonces le agregan, no, porque Elías no vio la muerte, él fue arrebatado en un carro de fuego, o él está vivo ahí en el cielo. Mi querida familia, dejemos que sea la palabra de Dios la que nos enseñe acerca de si ese Elías es uno de esos testigos, basado en lo que Jesucristo dijo. Cuando Jesucristo habla con los discípulos de Juan el Bautista, y los discípulos de Juan el Bautista le dicen a Jesús de que ellos venían por parte de Juan, y Juan le dice, porque Juan le mandó a preguntar a Jesús si él era el Mesías o tenían que esperar por otro, y entonces Jesús después le dice a ellos, díganle a Juan que los ciegos están viendo señales de las cuales se han profetizado que el Mesías ha de hacer. En pocas palabras, díganle a Juan que sí, yo soy el Mesías. Cuando los discípulos de Juan se iban, estoy leyendo en Mateo capítulo 11, versos del 7 al 15, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes con respecto a Juan, no de él mismo. Y pregunta, ¿qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida con las más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No, la gente que usa ropa costosa vive en los palacios. ¿Buscaban a un profeta? Así es. Y él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las escrituras cuando dicen, mira, envío a mi mensajero por anticipado y él preparará el camino delante de ti. Les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. Desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Pues antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley de Moisés anunciaban este tiempo. Y si ustedes están dispuestos a aceptar lo que les digo, noten esto, Jesús hablando, les dice, él es Elías, aquel que los profetas dijeron que vendría. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Palabras de nuestro Señor Jesucristo diciendo que Juan el Bautista era el Elías que Malaquías dijo que iba a venir. Por lo tanto, aquellos que piensan de que uno de los dos testigos iba a ser Elías, están completamente equivocados.
Porque Jesús mismo les dice: mentirosos, no han entendido las Escrituras. Y si a esto le agregamos otro evento que se encuentra en Lucas capítulo 1, versos del 11 al 17, la Escritura dice lo siguiente: y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarán Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Ya el ángel le estaba diciendo a Juan: tu hijo será lleno del Espíritu Santo y vendrá con ese mismo poder que tenía Elías. Y esto lo sabemos porque después, cuando Elizabeth recibe la visita de María, el niño dentro de su vientre es lleno del Espíritu Santo y brinca. Y entonces es claro que el niño reconoce también a su Señor aun cuando está en el vientre. Continuando con la Escritura, otros, no muy seguros, pensaban que Jesús debería ser algún otro profeta del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la declaración por parte de los discípulos a otros dicen que eres Jeremías o algún otro profeta. Ahora, vamos a hacer una aclaración aquí. Si nos recordamos de Jeremías, Jeremías no tiene ninguna comparación con Jesús. Porque Jeremías pasó a la historia como el profeta llorón. Un profeta que pasaba todo el tiempo lamentándose, al punto tal que escribió un libro que se llama Lamentaciones. En cambio, nuestro Señor nunca se estuvo lamentando, sino que siempre habló con esa autoridad, con ese poder que lo identificó a Él como distinto o distante de la predicación de los líderes religiosos de su tiempo. En contraste a Jeremías, ese era el de los que se tiraba al piso, era a llorar y a lamentarse. Los que pensaron de que Jesús era Jeremías, esos ni siquiera pudieron haber escuchado o presenciado una predicación de Jesús, porque no hay comparación entre Jesús y Jeremías. En lo absoluto, no hay comparación. Familia, las opiniones de la gente mostraban que tenían un concepto muy alto de Jesús como hombre especial de Dios. Pero su concepto no era lo suficientemente alto, ya que no lo conocían como el unigénito Hijo de Dios, verdadero Dios, junto con el Padre y el Espíritu Santo desde la eternidad pasada. No eran muy diferentes de mucha gente de nuestros días, que elogian a Jesús como un gran maestro, pero no lo conocen ni lo reconocen como su Salvador y el único Salvador del mundo. Una cosa es clara, familia: no es prudente tomar una decisión apropiada en cuanto a Jesucristo haciendo una encuesta entre la gente. Como lo vieron en el video, muchos creen y tienen la idea de que Jesucristo fue el esposo de María Magdalena. Otros creen que fue uno que pasaba con una guitarra cantando Kumbaya. Y otros que era un acaudaloso hombre de negocios. Especialmente los que creen en la doctrina o el evangelio de la prosperidad. Pero Jesucristo no fue ninguna de esas tres cosas.
Me da pena decirlo, mi querida familia, pero muchas personas forman su conocimiento espiritual y teológico de esa manera. Preguntan a otros: ¿qué tú crees sobre la salvación? ¿Qué tú crees sobre la vida eterna? ¿Qué tú crees de Dios? ¿Qué tú crees del Espíritu Santo? Y entonces van formando su pensamiento teológico de esa manera. Familia, ya lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. Lo que este siervo u otro siervo diga no vale nada. Absolutamente nada. Lo único que importa es lo que Dios dice a través de su palabra. Por eso es que nuestra perspectiva tiene que estar en concordancia con la Biblia. Cuando a usted le preguntan ¿qué cree usted acerca de Dios? Lo que yo creo no vale nada, pero vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de Dios. ¿Qué crees tú acerca de la vida eterna? Bueno, lo que yo creo no vale nada, pero vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de la vida eterna. ¿Qué crees acerca de la salvación? ¿Qué dice la Biblia acerca de la salvación? ¿Qué crees tú acerca de los deberes de los padres con los hijos y todos los demás deberes? Vayamos a la Biblia y dejemos que la Biblia nos diga cuál es la perspectiva y el concepto de Dios. Dejemos ya por un lado nuestros criterios y sometámonos al criterio de Dios y su palabra. Es la única manera en que nosotros podemos vivir de una manera que le agrade a Dios. Siguiendo la escritura de una manera sistemática, Jesús le pregunta entonces a sus discípulos, ya que vimos que las personas estaban completamente erróneas. Entonces Jesucristo parece que después de hacer la encuesta general, vamos a hacer ahora la encuesta en privado. Y le hace la pregunta: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Familia, aquí hay una gran enseñanza, ya que muchos, por no seguir las reglas ya mencionadas, llegan a errores doctrinales, terribles errores doctrinales. Lo primero que debemos entender es que los discípulos habían estado constantemente con Jesús ya 2 años para este tiempo. Se habían dado de cuenta cómo vivía y habían sido testigos de sus obras poderosas y lo habían oído enseñar sobre el reino de Dios y sobre su persona. La pregunta que debemos hacernos es si los discípulos pensaban como la gente o Dios el Padre Celestial les había revelado a ellos quién era Jesús. La respuesta nos la da el impetuoso Pedro, que con frecuencia hablaba primero y parece que actuaba como el vocero de los demás. Y su declaración es la siguiente: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. El Mesías, como muchos sabemos, es una palabra que significa el ungido de Dios y que está en hebreo. Otra palabra que aparece también en otras versiones es la palabra Cristo, que es en griego, pero ambas significan exactamente lo mismo. Ahora, la pregunta que debemos de hacernos inmediatamente es: Pedro en ese momento escuchó que una voz le dijo en el oído, ¿él es el Mesías? ¿O fue de otra manera que él llegó a esa conclusión? Porque la declaración de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, es de que él elogia a Pedro diciéndole que lo que él ha dicho, lo que él ha confesado, no lo escuchó de otros hombres, sino que fue una revelación de parte de Dios. La pregunta es, ¿se lo reveló Dios el Padre en ese momento? ¿O Pedro llegó a un entendimiento claro para decir estas cosas por lo que Dios el Padre le ha mostrado a través de todo este caminar con Jesús? La respuesta, vuelvo otra vez, dejemos que sea la Biblia la que nos la enseñe. Vayamos primero a Juan capítulo 1, versos del 41 al 42.
Para aquellos que piensen que esta es la primera vez que Pedro, o se escucha la primera vez que Jesús es identificado como el Mesías, están equivocados. Noten lo que sucede inmediatamente. Dice, Andrés fue a buscar a su hermano Simón. Esto está sucediendo después de que Juan hace la gran declaración: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los que estaban allí estaban Juan y Andrés. Entonces inmediatamente cada uno fue a buscar a su hermano. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. La palabra Cefas es Pedro, pero está en arameo. ¿Está claro? Y Pedro está en griego, que literalmente lo que Jesucristo le estaba diciendo era: tú te llamarás Cefas, y en griego es Petro, que viene siendo Pedro, que significa roca. Como podemos ver, desde el comienzo de su encuentro con Jesús, ya Pedro es consciente de que Jesús es el Mesías. Pero hasta ahora el conocimiento de Pedro es parcial. ¿Por qué? Porque es Andrés el que se lo está diciendo. Pero adelantémonos un poquito más en el mismo capítulo 1, pero ahora en los versos 45 al 49. Se nos dice que Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. Nazaret, exclamó Natanael, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo: he aquí un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces?, preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y Pedro está ahí todavía. Ya no Pedro está viendo que el hermano le está diciendo de que Jesús es el Mesías, pero está viendo que otra persona está también declarando de que Jesús, siendo un maestro, la palabra rabí, es el Hijo de Dios y es el Rey de Israel. Nos adelantamos un poco en Mateo capítulo 14, versos del 33 al 34, cuando Pedro le pregunta a Jesús: bueno, si tú eres Jesús, ¿puedo ir yo caminando sobre las aguas hacia ti? Sabemos la historia. Jesús le dijo que sí. Pedro empezó a caminar, pero al ver el olaje, al ver los vientos fuertes de la tormenta, entonces le da miedo, empieza a hundirse. Le dice: Señor, sálvame que perezco. Jesús le saca de las aguas y entonces le lleva de regreso a la barca. Este texto nos dice: cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. No dice lo respetaron, lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Como ustedes pueden ver, desde el comienzo de su relación con Jesucristo, Pedro escuchó acerca de que Jesús es el Mesías, pero por esos 2 años que él lo ha estado viendo hacer lo que está haciendo, él llega a una conclusión. Y cuando se le hace la pregunta: ¿quiénes ustedes creen que soy yo?, Pedro inmediatamente dice: tú tienes que ser el Mesías. ¿Por qué? Por todo lo que él le ha visto hacer. Tenía que ser el Mesías. No había otra. Cuando Jesucristo le dice y le felicita a Pedro de que no fue una persona humana la que se lo dijo, lo que le quiere decir es: por lo que tú me has visto hacer, Dios te ha mostrado que yo soy el Hijo de Él. Familia, la respuesta de Pedro no fue una respuesta emotiva de gente que había visto un simple milagro.
sino la declaración sincera y estudiada de un hombre a quien Dios había enseñado de quién era Jesús. Por nuestra parte, nuestro concepto de quién es Jesús viene de un entendimiento claro, revelado a través del Espíritu Santo en nuestros corazones de quién es Jesús. En nuestro largo caminar con Cristo Jesús, nuestras experiencias con Él nos muestran de que verdaderamente Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. Y cuando se nos hacen la pregunta, ¿quién ustedes creen que es Jesús? Nosotros llegamos a la misma conclusión que Pedro. Él es mi Salvador, Él es mi Redentor. ¿Por qué? Por mi experiencia con Él. Nadie que no haya tenido una experiencia con Cristo Jesús puede decir de que Jesucristo es su Señor. Mucha gente busca a Jesús por el pan. Mucha gente busca a Jesús por la conveniencia. Pero si el Padre no le trae a Jesús, esa persona no ha buscado a Jesús por la verdadera razón. Ya que aclaramos este punto con respecto a Pedro, y ahí es donde se agarra muchas personas para decir, no, por eso es que yo entiendo que Dios me habla al oído de la misma manera que le habló a Pedro. No, Dios no le habló a Pedro al oído. Eso Dios me dijo, no existe. La única manera en que Dios nos habla a nosotros es a través de su palabra. Si alguien le dice, Dios me dijo, usted le pregunta, ¿en dónde está escrito lo que Dios te dijo? ¿Qué libro, qué capítulo y qué versículo? Si no está ahí, eso no vino de Dios. Vino del corazón de una persona que está más inclinada a la carnalidad que a la espiritualidad. Como dije, aclarando este punto, vamos al siguiente error de interpretación. Y es sobre quién está fundada la iglesia. Nuestro Señor hizo una declaración sorprendente acerca de su iglesia en la tierra y de Pedro. Él dijo, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Pedro, la misma escritura dice que significa roca, pero Jesús no dice que edificaré mi iglesia sobre ti, Pedro. Simplemente hace la aclaración de qué es lo que significa Pedro. Pero había algo en lo que Pedro dijo que Dios usaría para edificar su iglesia. Si nos vamos al griego, Jesucristo lo que dijo fue lo siguiente: tú eres Petro, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Petro significa roca suelta, o una piedra que está suelta por el piso. En cambio, Petra significa faralón rocoso, saliente o borde de una roca o un pinacho. O sea, la parte central de una montaña, eso es Petra. Y sobre la Petra fue que el hombre prudente de Mateo 7, del 24 al 29, edificó su casa. La edificó sobre una roca firme en una montaña, no sobre una piedra que anda suelta. La verdad que Pedro confesó es la roca sólida sobre la que Jesús edifica su iglesia. Todos los que hacen esta misma confesión de corazón se transforman en Pedros o en Petros. ¿Cuál es esta confesión entonces? De que a través de mi experiencia contigo, Jesús, yo he llegado a la conclusión de que tú eres el Mesías,
tú eres el Hijo del Dios viviente. Y cada creyente que llega a esa conclusión basado en esa experiencia puede sentir en su corazón que verdaderamente él es un hijo de Dios. Porque solamente los hijos de Dios reconocen a Jesús como quien Jesús es. Nadie más. Los demás ven a Jesús desde otras perspectivas. Familia, déjenme decirles que es irrazonable y en extremo arbitrario y contrario a las declaraciones de las Escrituras el interpretar las palabras de Jesús como que proclamaran que Pedro es la cabeza de la iglesia de Cristo en la tierra, como lo creen los católicos, o los católicos romanos, para hacer más énfasis en ellos. O sea, el vocero infalible del Señor en cuanto a la moral y la doctrina cristiana. Aunque Pedro finalmente llegó a ser un valiente apóstol de Cristo, su debilidad humana, sus errores fueron demasiado aparentes durante toda su vida en el reino de Dios, aquí en esta vida, como para llegar a pensar de que Pedro fue o es el santo pontífice. Mi querida familia, si ustedes me preguntan, y yo les voy a dar la respuesta, si hay un santo pontífice aquí en la tierra, mi respuesta es sí, sí hay un santo pontífice. Su nombre es el Espíritu Santo de Dios. Él es el santo pontífice. Él es el representante de Dios en la tierra. Él es el que está edificando su iglesia. Él es el que nos da a nosotros el don de fe para poder creer en el Evangelio. Es Él el que nos da los dones y talentos para unirnos en un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y es Él el que nos da a nosotros la sabiduría para poder interpretar la palabra de Dios, porque fue Él el que la inspiró. Él es el santo pontífice, nadie más. Todos aquellos que piensan que Pedro fue, están también equivocados. Familia, Jesucristo es la roca fundamental sobre la cual está edificada la iglesia. Los profetas del Antiguo Testamento lo dijeron de esa manera. Isaías capítulo 28, verso 16, dice lo siguiente: por lo tanto, esto dice el Señor soberano: miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. El salmista en el Salmo 118, 22 dijo lo siguiente: la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. También el mismo Pedro y otros apóstoles dijeron en Hechos capítulo 4, versos del 10 al 12: déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ninguno otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Pedro mismo está diciendo: Jesús es esa piedra principal. Jesús es el fundamento. Jesús es la roca. Pablo también afirmó que el fundamento de la iglesia es Jesucristo cuando dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versos del 10 al 11: por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Y cuando Pablo se refiere a que yo puse el cimiento, lo que está diciendo es: yo prediqué el evangelio de Cristo Jesús y muchos le creyeron.
Este cimiento fue puesto por los apóstoles y profetas al predicar a Cristo a los perdidos. Véanse Efesios capítulo 2:20 y Primera de Corintios 2 del 1 al 2. Familia, la última parte de los versos dice: y el poder de la muerte no la conquistará. Aquí tenemos que considerar lo que Jesús dijo cuando mencionó que el poder de la muerte no la conquistará. La iglesia de Jesús la componemos todos aquellos creyentes que, como Pedro, hicimos una declaración similar en nuestro corazón. La escritura es clara cuando dice, en realidad, estamos en Romanos capítulo 10, versos del 8 al 10, en realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano. Está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Nadie puede declarar que Jesús es su Señor si no ha tenido un encuentro con Jesús primeramente. Y ese es el resultado de haber escuchado ese mensaje. Ahora, para regresar otra vez al tema que nos conviene, que viene siendo lo de la muerte, en esa parte, comencemos con la palabra que Jesús utiliza, o sea, la iglesia. La iglesia en griego es eclesia. Esta es una palabra que significa gente llamada a una causa. Muchos le han dado la interpretación equivocada. Iglesia significa asamblea. El problema con eclesia es que cuando la tradujeron del griego al latín, la malinterpretaron, y en latín sí significa asamblea, pero en el griego original significa gente llamada a una causa. Familia, todos los verdaderos creyentes en Cristo somos la iglesia o la gente llamada por Dios para hacer ¿qué causa? La voluntad de Dios. Ahora que esto está claro, entonces pasemos a la siguiente palabra, la muerte. En otras versiones aparece la palabra Hades, como son la versión Reina Valera del 60 y la Biblia de las Américas. La palabra Hades se traduce como infierno, la tumba o la muerte. Algunos estudiosos utilizan más la traducción muerte, ya que entienden que las puertas de la muerte representan el estado de muerte espiritual que muchos se encuentran y que son resucitados espiritualmente a través del poder del Evangelio y la misericordiosa obra del Espíritu Santo, la cual es la fe salvadora en nuestros corazones. Los que interpretan esta parte como el infierno le dan la potestad al diablo, a Satanás, de que Satanás no puede detener la iglesia. Pero la traducción correcta es la muerte, porque es el evangelio salvador de Cristo Jesús que resucita a los muertos espiritualmente de ese estado de muerte. Pero también es bíblico decir que la muerte física no podrá retener tampoco a los creyentes. ¿Por qué digo que también es bíblico decir que la muerte física no podrá retener a los creyentes? Porque el que ha sido predestinado desde antes de la fundación del mundo, cuando escucha el mensaje del evangelio, la muerte espiritual en la cual está no puede retenerlo para ser resucitado espiritualmente. De la misma manera, la muerte física tampoco tiene potestad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo la venció. Ni la muerte espiritual ni la muerte física
pueden detener a aquellos que son parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Muchos creemos que todos los muertos que iban al Hades antes de la resurrección de Cristo iban a ese lugar. Unos iban a una parte que se le llama el paraíso y otras a una parte de castigo. Para los que están tomando nota, esto lo pueden ver en Lucas capítulo 16, versos del 19 al 31, en la parábola del rico y el pobre. Pero hoy, basado en lo que la Escritura nos enseña, tenemos la certeza de que los creyentes al morir vamos inmediatamente a la presencia de Cristo Jesús. Ya no vamos al Hades. ¿Por qué? Porque ya la muerte fue vencida. Para el cristiano, para el verdadero creyente, la muerte no es el final de nuestro peregrinaje. Es simplemente, tampoco es el principio, porque nosotros comenzamos a experimentar la vida eterna no cuando muramos y estemos en presencia de Cristo. La comenzamos a experimentar en el momento en que le creímos a Cristo Jesús. Hoy en día estamos experimentando la vida eterna. ¿Por qué? Porque nuestra seguridad está puesta en aquel que con Cristo nos dio todas las cosas. La Escritura dice en Filipenses capítulo 1, versos del 20 al 24. Tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como le he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Pablo está consciente de que si parte de esta tierra, va directamente a morar con Cristo. En 2 Corintios capítulo 5 versos del 6 al 8, Pablo dice lo siguiente: así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Si estamos plenamente confiados, y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Si no estamos en el cuerpo, inmediatamente estamos con nuestro Señor. Ya no hay esa parada donde antes los que morían antes de la resurrección de Cristo tenían que ir a ese paraíso y esperar. Aquel pensamiento acerca del purgatorio y otras cosas quedan fuera. Ya el creyente que muere en Cristo va directamente a presencia de Cristo Jesús. Ya explicado eso, entonces regresamos al verso 19 y encontramos a Jesús prometiéndole a Pedro las llaves del reino de los cielos. Las llaves aquí tienen dos propósitos: cerrar y abrir. Aquí Jesús habla de atar y desatar también. En realidad, todo es lo mismo, tanto de abrir como de desatar o cerrar o atar. Significa exactamente lo mismo, porque solamente hay una llave que hace dos cosas. Ahora, ¿cuál es esa llave? La respuesta es muy sencilla. Esa llave es el Evangelio de Cristo Jesús, que hace eso para todos. El Evangelio es predicado a todos. El Evangelio abre las puertas del reino para los penitentes y desata a los penitentes de la esclavitud del pecado. Pero el mismo Evangelio que salva es el mismo Evangelio que condena. Le cierra la puerta al impenitente y ata
al impenitente en ese estado de esclavitud, de pecado. Usted dirá, eso es injusto. Eso es demasiado injusto. ¿Cómo es posible que el evangelio salva a unos, pero condena a otros? Porque no todos creen en el evangelio. Solamente los que creen en el evangelio son los que son desatados. Solamente los que creen en el evangelio son aquellos que Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, les da el don de fe para creer en ese evangelio. Porque el evangelio de Cristo Jesús es el entendimiento claro de quién es Cristo Jesús. A Pedro se le fue dado el privilegio de utilizar la llave, o sea, predicar el evangelio a los judíos primeramente en el día de Pentecostés. Véanse Hechos capítulo 2. A los samaritanos, véanse Hechos capítulos 8. Y a los gentiles en la casa de Cornelio, véanse Hechos capítulo 10. Pero también a todos los discípulos Jesús nos ha dado la misma responsabilidad de utilizar la llave. Eso lo podemos ver en Marcos capítulo 16. Y esto es lo que nuestra confesión de fe enseña y practicamos. Cuando un creyente anuncia la verdad del evangelio, ata y desata, abre y cierra. Esto se define como la autoridad especial que Cristo le ha dado a su iglesia sobre la tierra para anunciar el evangelio que perdona los pecados de los pecadores penitentes y retiene los pecados de los pecadores impenitentes, mientras estos sigan en su estado. Cualquier cristiano, y escúchenme bien, lo digo yo, cualquier cristiano que le asegure a un pecador, porque se hizo un llamado al altar y la persona pasó al frente, y este cristiano le asegure al pecador que Jesús murió por sus pecados y que ya ha sido perdonado gratuitamente y que desde ese momento ha sido salvo para la eternidad, está ejerciendo ese ministerio inapropiadamente. Solo Dios y la misma persona saben si es o no es salvo. Ninguno de nosotros podemos declararle a otra persona, hoy tú has sido salvo. Jamás. ¿Por qué? Porque muchas personas vienen a Cristo Jesús por las razones equivocadas. Unos por remordimiento, otros buscando que Jesucristo les arregle el matrimonio, otros buscando que Jesucristo les cure de alguna enfermedad en particular, otros que Jesucristo les dé bienes materiales, pero nunca buscan a Cristo Jesús por quien Cristo Jesús es. Solo aquellos que pueden decirle a Jesús en privado, ahí en su rincón, en su espacio, donde nadie los ve, Jesús, verdaderamente, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres mi Salvador y yo me someto a tu soberanía. Solamente los verdaderos creyentes decimos eso. Y no todos los que le llaman a Jesús Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. En pocas palabras, no son parte de la iglesia de nuestro Señor. Por último, Jesús les advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie que Él era el Mesías. Y la razón ya se las he dado. No todos buscan a Jesús por lo que Jesús es. Porque no ven a Jesús como lo que Jesús verdaderamente implica para el mundo perdido. Juan 14:6 nos dice que Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Iglesia, ¿entiendes ahora por qué es nuestra responsabilidad? Tanto si eres miembro de la iglesia o líder de ella, aprender sobre la iglesia.
Esta serie que comenzamos el domingo 10 de febrero nos ayudará a entender quiénes somos en Cristo Jesús y a satisfacer sus mandamientos para que colaboremos en la edificación de su iglesia, tanto local como lo es la Iglesia Bautista Reformada, como global, como es el resto de nuestros hermanos en todos los lugares del mundo. Dicho de otra manera, esta serie nos ayudará a amar más a la iglesia tal y como Jesús la ama. Que Dios nos continúe bendiciendo a través de esta serie. Oremos. Mi amado Señor, estamos agradecidos porque tú a través de tu palabra nos enseñas que el fundamento de tu iglesia eres tú. Y que aquellos que están plantados en Cristo Jesús pueden declarar esa declaración que salva, esa declaración a la cual Pedro y otros discípulos llegaron a decir que Jesús es el Mesías, es el Hijo del Dios viviente. Oh, mi amado Padre, gracias porque día a día aprendemos más acerca de tu persona, de la persona de Cristo y de la persona del Espíritu Santo. Gracias porque creemos en un Dios trino. Gracias porque sabemos y somos conscientes que en el acto de la salvación tú obraste como el Dios trino que eres. Y nosotros reconocemos que Jesús es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Permítenos, Señor, que día a día busquemos más y más de ti, de Cristo y de tu Espíritu Santo en tu santa y bendita palabra, para someternos más y más a ti. Ayúdanos a ser la iglesia que tú salvaste. Ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres que seamos. Y ayúdanos a llevar a cabo lo que tú has establecido que nosotros como iglesia local debemos de hacer. Ya sea en Lehigh, en Fort Myers o donde quiera que nos encontremos. Para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre. Por los méritos de Cristo oramos. Amén.